agradecida del sol, por más fresco que Sí, esté. ¿no? Sí. Cambia A bastante, minorar un ¿no? poco. Que tengan buena tarde, Chao, gracias. chao, hasta Programa. mañana. Y buenas tardes para todos en casa. Tomamos la posta del vivo en la tele a partir de este momento. Vamos a empezar el programa de hoy con la noticia que da cuenta del procesamiento con prisión de 2 militares retirados por la muerte de Basílico López. Primero vemos la información y después vamos al debate y a la conversación con nuestro invitado. Ya venimos. La justicia procesó con prisión a los militares retirados Nelson Coitiño y Hugo García Celay por el crimen del militante comunista Julián Basilicio López. El primero como autor de homicidio muy especialmente agravado y el segundo por coautoría de homicidio. Julián Basilicio López tenía 66 años e integraba el Partido Comunista. Fue detenido el 31 de diciembre de 1975 y trasladado al grupo de artillería número 1, donde fue sometido a interrogatorios y a premios físicos. Murió el 5 de enero de 1976. Los informes técnicos ya habían descartado una primera versión de los militares de que la muerte de López había sido consecuencia de una caída por una escalera. Para este miércoles se esperan más procesamientos con prisión a militares por causas vinculadas al pasado reciente. Muy bien, nos está acompañando para sumarse al análisis de hoy del Observatorio Luz Ibarburu, su coordinador ejecutivo, Raúl Olivera. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarlo. Entonces, el caso concreto de Julián Basilicio, Basilicio López, ¿cambia en algo hoy y con las reflexiones que se pueden hacer tanto tiempo después, que fuese asesinato, que fuese tortura? Por supuesto, cambia la versión del suicidio famoso, ¿no? ¿Qué reflexiones para arrancar en este caso? Y cambia cuando las instituciones del Estado tienen voluntad de ejercer la persecución criminal con efectividad, efectivamente se mueve un poco, digamos, la aguja para el lado de la justicia. Esa es la primera reflexión. El otro tiene que ver con la institucionalidad que el Estado también instala, digamos, para cumplir sus obligaciones de carácter internacional con la sentencia del caso Gelman, que instaló más de 5 o 6 instituciones dedicadas supuestamente a cumplir con la sentencia del caso Gelman, pero solo una de ellas podemos catalogarla que fue eficaz, que es la Fiscalía Especializada en Violación a los Derechos Humanos a cargo del fiscal Percival. Entonces ahí lo que queda demostrado es que cuando hay voluntad política por parte de los Estados, existen instrumentos para sortear las dificultades del tiempo, las dificultades de las mentiras, las dificultades de las chicanas y las dificultades de un relato que se construyó durante mucho tiempo y que el Estado de alguna manera aceptó pacíficamente. En este sentido me parece que lo que hace en esta causa y en otras que están en este momento en proceso, algunas porque ya tuvieron procesamiento de militares y otras porque esperan procesamiento de militares, demuestra eso. Una cosa que hemos reclamado siempre, que es el Estado tiene que poner el mismo empeño, entre comillas, que puso la dictadura para cometer esos crímenes, para ocultarlos, para disfrazarlos, para sacarlos de la luz, digamos, que significaba conocer lo que fue el terrorismo de Estado en el Uruguay, ¿no? En aquella época tengo entendido que se entregaban los cuerpos con un ataúd que no se podía abrir en los velorios, ¿no? En este caso en particular no solamente lo entregaron, sino que el velatorio se hizo con un militar al lado del cajón para que no lo abriera. Porque sucedió en algunos casos que efectivamente daban la orden de que no se abrieran los cajones y todo lo demás, y en muchos casos se desobedeció esa orden o no mandaron a alguien que cuidara que eso no se hiciera, y se hicieron autopsia, como es el caso de Nibia Zabalzagaray, que desmiente, porque da la casualidad que Nibia Zabalzagaray, Lerena, este caso, todos fueron firmados su acta de difunción por un mismo médico militar.
sujeto a disciplina y sujeto también al cumplimiento de una cierta complicidad, digamos, con relación a las causas que motivaran la Bueno, lo mismo pasó en muerte. este caso, ¿no? Habían dado cuenta de que el hombre había caído, pues, se había lanzado por la escalera, poco menos. Sí, no, ahí hay un caso muy paradigmático porque luego que se produce la muerte por torturas, el jefe del batallón que muere, que está muerto en este momento, llama a los que estaban ahí y reparte roles. Vamos a ver cómo vamos a presentar esto. Y les dio los roles a cada uno. Ellos mismos lo denuncian. No, a mí me dijeron que tenía que decir esto, Sí. me dijeron que tenía que decir esto. Pero hay responsabilidades desde el punto de vista de los mandos, desde el punto de vista de los que eran los integrantes, los interrogadores, los jueces sumariantes, que eran los que actuaban en el caso de la justicia militar. Es efectivamente así que los propios subalternos declararon después que habían sido, bueno, ordenados a decir esa versión, la versión de que Julián había pedido para ir al baño y que en una distracción se tiró por la escalera, ¿no? Sí, sí. Sí, en muchos casos las versiones son amañadas de alguna manera para esconder el crimen. En algunos casos era la desaparición, o sea, no aparición del cuerpo, por lo tanto no, era una oscuridad mucho más absoluta. En algunos casos que por distintas razones no podían hacer desaparecer el cuerpo, porque había testigos de su detención y todo lo demás, no tenían más remedio que asumir su detención y, en ese caso, fraguar cuál era el motivo de su muerte. O sea, Nidia Zabalzagaray se ahorcó en un lugar que no se podía ahorcar. Iván Morales supuestamente muere envenenado de intoxicación a los pocos ratos de haber sido interrogado por Cordero. Bueno, y tenemos el caso de Julio Castro, que también había viajado en la Argentina. Es decir, la forma en que se comportaron las Fuerzas Armadas en ese periodo se comportaron con la lógica de una banda de delincuentes. O sea, que por lo tanto, esconder cuáles eran sus crímenes. ¿Cuántos años se tuvo este caso en la justicia? ¿14? En el 2011 se presentaron esta causa. En el 2011, recordemos que hubo un momento en el cual había aparecido la sentencia del caso Hellman en febrero y había la duda del tema de la prescripción de los delitos. O sea, más allá de que la sentencia del caso Hellman decía que los delitos no prescribían, Sí. por el tiempo que transcurría había el riesgo de que efectivamente prescribiera. Entonces, en ese momento se presentaron muchas denuncias. Me acuerdo de los casos de 33, este mismo caso, el de Gilberto Coulan, que todavía está por resolverse, el propio de Iván Morales. Hubo un conjunto de causas que se presentaron en el 2011 a partir, digamos, que de alguna manera quedaron entornadas las puertas de la justicia porque se podía ir a los juzgados, pedir el desarchivo o presentar nuevas denuncias, pero eso no alcanzó. Por eso es que del 2011 hasta ahora no se han resuelto. En este caso, inclusive el pedido de procesamiento estaba desde 2018, o sea que hacía dos años ya. Bien, sí, usted cuando hace referencia al 2011, esa es la fecha que datan las pericias forenses, ¿no? Que de hecho, en el marco de la investigación que ya venía dándose. Por eso, ¿por qué tanto tiempo de procedimiento en algo que tiene... Porque hay casos mucho más delicados, si se quiere, o más difíciles, pero acá estaba la posibilidad de una autopsia que corroborara que era inviable la posibilidad del relato del suicidio. Sí, eso tira abajo, digamos, las versiones que se dan ahora que dicen, bueno, se están procesando sin pruebas, no se hace investigación. Bueno, por eso, ¿va a salir ahora alguien tal vez a decir que esto más que justicia es venganza? Porque claro, tampoco los procesados militares son los grandes represores de la historia, pero forman parte de la cadena. Yo creo que en este caso yo lo veo como dos dimensiones. Por un lado, cuando nosotros muchas veces escuchamos la consigna del nunca más, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el nunca más? Es una señal que se le da a la sociedad y también a los institutos armados que cuando se cometen determinadas cosas podrán pasar mucho tiempo, que le va a llegar la hora de responder por sus crímenes. Porque antes era así, digamos. Yo creo que en Alemania de alguna manera se instaló esa realidad, que era
digamos, la noción de crímenes de lesa humanidad, que había que perseguirlos en todos lados, en todo el mundo, y había que sacarle aquellas cosas que a un delito común los ampara, digamos, el correr del tiempo, la prescripción, la obediencia debida. Entonces, todos esos instrumentos de alguna manera operaban como eximiente de responsabilidad, se quitaron. Entonces, efectivamente, al futuro violador de los derechos humanos, al futuro terrorista de Estado, le estamos diciendo, bueno, usted va a hacer esto, pero a la larga lo va a pagar. Y bueno, esa es una señal positiva que da la democracia, los institutos, digamos, de derecho internacional. Pero hay otra señal, que es contraria a esa, que es la que dan los Estados cuando no persiguen esos delitos. O sea, cuando se aprueban leyes de obediencia debida, de punto final, ley de caducidad, ley de impunidad, o se aceptan las políticas, digamos, de dar vuelta a la página. Pasó hace tanto tiempo. Bueno, pero hay causas que inclusive se presentaron enseguida terminó la dictadura. Y dejaron correr el tiempo, alguno por responsabilidad del propio Estado, porque el haber aprobado una ley de caducidad que era inconstitucional, llegó a que de alguna manera sin el tiempo corriera. Entonces, algunos de los responsables, el jefe, por ejemplo, de la Artillería 1, murió inocente, entre comillas, más allá de que efectivamente si hubiera vivido estaría hoy procesado también. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque dejaron correr el tiempo y murió. Esa es la realidad. ¿Qué le parece la propuesta que elevó incluso a la vicepresidenta Gandini, del Partido Nacional, de sacar el secreto de la primera comisión investigadora sobre la muerte de Gutiérrez Ruiz, ¿no? Y Michelini? Bueno. ¿Puede aparecer algo ahí? No, la primera cosa no es secreta esa investigación. Fue secreta originariamente y dejó de ser secreta cuando, para obstaculizar esa investigación que se hacía en el Parlamento, se hizo público las actas y las declaraciones de Julieta Sarro y otra mujer que testimoniaron sobre el asesinato de Michelini Gutiérrez. Yo tengo, en los archivos nuestros tenemos toda la causa de Michelini Gutiérrez Ruiz. Que sea dicho de paso, cuando culminó la investigación en el Parlamento, esa investigadora, la de Juan Carlos Blanco, la investigadora de la comisión, digamos, sobre desaparición forzada y hechos que la motivaron, que se hicieron en el Parlamento, todo eso fue para el Poder Judicial. Sin embargo, esas causas en el Poder Judicial no se sabe dónde están. Yo le he pedido casi desde que se inició el observatorio, lo pedí ante la Suprema Corte de Justicia, algunas de esas causas aparecieron que estaban desarchivadas y otras desaparecieron. Yo creo que no es el Parlamento el que tiene que actuar sobre esa causa. Tiene que actuar la Fiscalía Especializada y el Estado tiene que poner toda la información que tiene y todos los elementos que tiene para efectivamente tratar de esclarecer ese crimen, ¿no? Que efectivamente hay responsables y en la propia investigación aparecen algunos testimonios. Y recordemos que una de las mujeres que testimonió y que identificó a Matos, por ejemplo, algunos de ellos hoy están prófugos en Brasil, ella fue amenazada de muerte, una vez la atropelló un auto, o sea, y el propio, uno de los acusados, que termina casándose con una de las denunciantes para que de alguna manera no lo denunciara. Bueno, hay cosas que son a veces parecen increíbles que uno las cuente, pero eso es lo que sucedió en el Uruguay, ¿no? Y sucede todavía. A ver, por aquí, Alfredo. Yo creo que esta situación marca, por un lado, la falacia de ese cuento que algunos están haciendo de que las torturas y lo que pasó en la antidictadura era un grupito solamente de algunos de las Fuerzas Armadas y no sé qué. Lo hemos escuchado en varios militares devenidos en políticos últimamente. Es decir, había una cuestión institucional como organismo de que ahí la tortura era a mansalva y todo el mundo se enteraba. Participando o no, pero todo el mundo se enteraba. Incluso los procesados, uno de ellos es alférez. Alférez no es un cargo de jerarquía. Entonces, esto por un lado muestra
que se quiere inventar una cuestión de que era un pequeño grupo que lo hacía, que se habían desviado de la... No es cierto, no era un pequeño grupo, era una cosa institucional que funcionó así. Y esto un poco lo demuestra. Y por otro lado, lo que me parece importante es que la justicia está actuando, en determinados casos, con un gobierno que se supone que no es demasiado favorable a este tipo de cosas, ¿no? En el imaginario popular este gobierno iba a tratar de que estas cosas no sucedieran. Sin embargo, la justicia está últimamente demostrando, actuando. Ya, después de muchos años se procesó a Gundelsov y a... ¿Cómo es el otro? Rivero. Y a Sofía. Y a Sofía. Ahora se procesan a esto. Es decir, como que están actuando... O sea, que hay una independencia de la justicia que me parece que hay que destacar, que es muy bueno, ¿no? ¿Y lo de Gandini? ¿Te merece alguna reflexión? Lo de Gandini, vamos a entendernos, en aquel momento publicar las actas fue una chicana para parar la investigación. O sea que, como dice Raúl, es decir, esas actas no fueron secretas en aquel momento, ya después no fueron tan secretas. Pero buscar allí, releerlo con perspectiva del tiempo, pero si para que algunos datos vuelvan a tener una, no sé, puedan llevar a pistas que en su momento no se visualizaban. Sí, no sé, no lo tengo tan claro, Bien. pero me parece que todo lo que sea transparente, que sirve. Bienvenido. Hacemos una pausa y ya volvemos.